Bien, voy a continuar con el tercer capítulo de Errores del Génesis. Esta vez voy a hablar acerca de Génesis capítulo 4, que narra la historia de Caín y Abel. Este siempre ha sido una historia que ha traído mucha controversia y que los ateos siempre han utilizado como para burlarse de lo que es la creación o la historia de la creación, ¿no? Si escuchan algo raro a mi voz es porque tengo gripe. Bien, la historia comienza diciendo que Adán y Eva tuvieron un hijo, el primogénito, que se llamaba Caín, y tuvieron un segundo hijo que se llamaba Abel. La historia comienza con los dos hermanos llevando ofrendas a Dios. El primero llevó ofrenda de la tierra y el otro llevó de lo más gordo, lo señala allí la Biblia, de sus ovejas, y que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, más con desagrado la ofrenda de Caín, ¿no? Desde este momento pues comienza como una especie de envidia de parte de Caín, que termina matando a su hermano. Posteriormente pues vemos la pregunta de Dios de ¿dónde está tu hermano? Y entonces Caín dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Posterior a ello pues Dios maldice a Caín, le pone un sello en la frente para que nadie lo mate. Y Caín se va a la tierra de Nod, que significa la tierra de los errantes. Pues luego de la historia pues tanto Caín como su hermano Set tienen sus descendencias, ¿no? Bien, la historia parece pues lo más normal. Creo que si tú estás viendo este video es porque conoces la historia y porque has escuchado algo sobre ella, ¿no? Tal vez ya para este momento es importante aclarar que hay dos tipos de creencias sobre lo que son los libros del Génesis, ¿no? Está una literalista, que es decir, cree de forma literal todo lo que está escrito allí, con pelos y señas como hechos históricos, y está otra un poco más mistérica, ¿verdad? Más simbólica, que considera que todos esos son símbolos que tienen que ver con la formación de la humanidad, ¿no? Y aunque no lo creas, la segunda postura es mucho más lógica, porque no tiene que ver con hechos históricos, sino con símbolos que tienen que ver con la humanidad, ¿no? Entonces ya no tenemos una tierra que fue creada literalmente en 7 días, o no tenemos una historia de la serpiente engañando a Eva, sino que todos son simbolismos que tienen que ver con el desarrollo del pensamiento humano, ¿no? Tomando este punto de vista, pues nos damos cuenta que ya comienzan las contradicciones en la Biblia, ¿no? Porque ya las religiones pues terminan contradiciéndose unas a otras, o no, que sí pasó o que no pasó. Bien, vamos a volver a la historia. ¿Cuáles son los errores o las incongruencias acá? Bueno, la primera no es lógica, o tal vez no es un error, ¿no? Porque cualquier persona pudiese tener un arranque de iras y matar a otras, ¿no? Pero fue el agricultor el que mata al pastor, ¿no? El pastor que ya asesinó a alguien al principio, ¿no? Abel asesina a un cordero, ¿no? Y parece ser que a Dios le gusta es la sangre, ¿no? Aunque los cristianos van a decir que esta es referencia al sacrificio de Jesucristo. Entonces creo que tú deberías reflexionar cuando das la ofrenda en tu iglesia, porque tú estás dando algo menos de lo que da Caín, ¿no? Porque tú das es dinero, que es papel y pedazos de metal, ¿no? Ni siquiera algo vivo, ¿no? Claro, hoy Dios tiene mucho más aprecio por el dinero que por los corderos y los sacrificios. Bien, ahora Caín asesina a su hermano y huye de la tierra, pero no sé, me imagino que en cierto tiempo regresó hasta donde estaba su papá para que su papá le entregara a una de sus hermanas para que éste tuviera descendencia, ¿no? Ahí no entendería mucho a Adán, ¿no? Que ok, Dios te maldijo, no te puedo matar, tienes la marca en tu mano, pero ¿por qué tengo que darte yo una de mis hijas para que tú tengas descendencia? Sencillamente ahí hubiese muerto la flor, como dicen, ¿no? Moría Caín y se acababa la generación del mal, pero por alguna razón Adán se prestó para darle a una de sus hijas, a su hijo primogénito, que era un asesino y que estaba maldito por Dios, así como su padre pues también estaba maldito por Dios. Aparentemente aquí no hay incongruencias, ¿no? Pero sí hay muchísimas incongruencias que no tienen mucho sentido. La Biblia que yo poseo ahora en mis manos es una Biblia que tiene una concordancia y un comentario abajo, ¿no? Es la Harper Caribe. Dice en la parte de abajo, en el pie de página, sobre exactamente el versículo donde dice que Caín tomó una mujer. Dice que las generaciones en la Biblia son esquemáticas y no se debe buscar su intento teológico sin preocuparse demasiado de los detalles de la cronología.
No se dice cuánto tiempo transcurre o cuántos descendientes de Adán existían, ¿no? Aquí ya el que está tratando de interpretar el versículo también está tratando de justificar la incongruencia de que Caín pudiese conseguir una esposa, ¿no? Tomemos en cuenta algo interesante. Caín era el hijo primogénito, es decir, no habían hijos anteriores a Caín. Todos los demás hijos de Adán eran menores. Aunque exista la posibilidad de que Adán haya tenido hijas anterior a Caín, ya que la Biblia es completamente patriarcal y solamente se empiezan a contar los hijos desde el primer varón primogénito, ¿verdad? Bueno, con todo y eso, nos queda la incertidumbre de por qué Dios maldice con una marca a Caín y por qué sus hermanos iban a tratar de irlo a matar, ¿no? Porque ya con el castigo de Dios era suficiente, ¿no? Y con que Dios le hiciese saber a Adán que Caín no debería ser perseguido era suficiente, porque él podía comunicárselo a todos sus hijos. No sé, siempre está ese velo, esa insinuación de que había más personas a lo largo de toda la historia de Caín y Abel, ¿no? Y personas que no tenían relación con Adán, ¿no? Hombres que no tenían que ver con Adán. Claro, eso lo vería cualquier lector de la Biblia que no lo esté leyendo a través de un dogma, ¿no? Porque como ya he dicho en videos anteriores, si tú lees la Biblia a través de un dogma, pues la entenderás a través de ese mismo dogma, ¿no? Y como todas las religiones, o la mayoría de las religiones cristianas, evangélicas, traducen este texto de forma literal y te dicen que solamente existía Adán y Eva, entonces no puede caber en la mente del lector, que ya viene predeterminado con ese concepto, de que pudiese existir otra familia que no fuera la de Adán y Eva, ¿no? En la mitología hebrea hay otros personajes que tuvieron participación en la familia de la creación, ¿no? Como la primera esposa de Adán, que era Lili, ¿no? Bueno, las preguntas que nos quedan: ¿había gente antes o no había gente antes? Eso es algo que tú determinas, ¿no? Pero la Biblia nos va a demostrar cuán maleable es, ¿no? Podemos justificar cualquier cosa a través de los textos porque son realmente bastante imprecisos, ¿no? Aparentemente la historia está clara y precisa, pero deja muchísimos huecos argumentales. Luego viene pues la historia del diluvio, que será nuestro próximo tema de estudio, el cual tiene muchísimas más incongruencias, ¿no? Tal vez ya para concluir este primer tema, vemos aquí algo interesante, ¿no? Dios le perdona la vida a Caín, pero posteriormente Dios es el autor de la muerte de miles de personas, ¿no? Posteriormente, cuando estamos hablando de la historia en el tiempo de David y de Saúl, Dios le manda a Saúl asesinar a un pueblo completo sin perdonar ni niños, ni siquiera a los animales, ¿no? Entonces vemos que Dios deja vivo a Caín por una razón inexplicable, de la misma manera como deja el árbol de la ciencia y del bien y del mal de una manera inexplicable, porque sencillamente en el plan de Dios estaba que existiera el mal, ¿no? Una de las corrientes del pensamiento hebreo afirman de que no existe el diablo, ¿no? Sino que Dios es el bien y Dios es el mal. Así como el árbol es del conocimiento del bien y del mal, y así como Dios dice, como está en el versículo anterior, ciertamente el hombre así se ha hecho como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, ¿no? Así que de cierta manera Dios es el responsable de que exista el mal, ¿no? Nuevamente aquí en esta historia vemos a Dios permitiendo que el mal exista. Ahora las conclusiones las tomas tú. Tú puedes decidir que lo que yo digo es verdad o es mentira o es solamente una falacia, ¿no? O simplemente meditar, porque realmente aquí no se está dando por hecho que mi interpretación de la Biblia sea la correcta, ¿no? Simplemente como un lector, ahora, sin ningún prejuicio religioso, leo la Biblia de nuevo y empiezo a encontrar los vacíos argumentales que siempre estuvieron allí, pero que a lo largo de la historia han sido interpretados y reinterpretados por los líderes religiosos, ¿no? Qué maravilloso sería encontrar un día a alguien que jamás haya tenido influencia bajo ninguna religión y que le diéramos la Biblia y que la tratara de leer a ver qué es lo que él interpretaría. Bien, sin más, nos veremos en el próximo video que tiene que ver sobre el diluvio. Nos vemos.